Hola, mi nombre es Leonardo Malqui, bienvenidos a los Mate Económicos. Hola, bienvenidos a un nuevo video de los Mate Económicos. En esta oportunidad explicaremos el modelo de Harrod y Domar. Antes de iniciar con la explicación del modelo, hablaremos sobre su origen y su concepto. Origen. El modelo Harrod-Domar no es la elaboración conjunta de un modelo por dos personas, sino más bien la síntesis de dos trabajos absolutamente independientes. Uno realizado por Harrod y publicado en el Economic Journal en 1939, y el otro realizado por Domar y publicado en Econométrica en 1946. Concepto. El modelo Harrod-Domar es un modelo que intenta explicar la relación existente entre la inversión, la tasa de crecimiento económico y el empleo en una economía de crecimiento estacionario. Analizaremos el modelo. Para empezar, definiremos los supuestos que éste toma. Primer supuesto. En la economía se produce un único bien que puede ser usado tanto como consumo o como inversión. Puede ser un bien de consumo entonces o un bien de capital. Según un supuesto y un supuesto muy importante, la cantidad necesaria de capital y de trabajo para producir el único bien que hemos supuesto en la economía está determinado. Las proporciones son fijas. Tercer supuesto, las decisiones tanto de inversión, de consumo y de producción se toman de forma rápida y sin ninguna demora. Quiere decir que el periodo tendrá las decisiones de forma inmediata. Cuarto supuesto, el ahorro y la inversión corresponden al ingreso de un mismo periodo. Quiere decir esto que el ingreso recibido por un agente propietario de factores productivos y que destine tanto al ahorro como a la inversión corresponderán al ingreso percibido en un mismo periodo. Además, sabemos que esta inversión o este ahorro serán netos, quiere decir que no incluyen la depreciación. Y por supuesto, y también muy importante, la capacidad productiva de un país se puede calcular matemáticamente, es decir, se puede expresar mediante un número. Analicemos el modelo. Para empezar, debemos definir la función de producción que define el modelo de Harrod y Domar, y esa es una función mínimo, o más conocida como la función de Leontief. ¿Qué quiere decir esta función? Que las proporciones tanto de capital como de trabajo están dadas. En el supuesto 2 definimos esto y aquí está su representación matemática. La cantidad de capital para producir el bien está en una proporción V y la cantidad de trabajo para producir el bien está en una proporción U. La producción total será el mínimo de estas dos divisiones, capital entre su proporción y el trabajo entre su proporción. Gráficamente, ¿cómo se representaría esto? De la siguiente manera, a través de las isocuantas. Isocuantas para bienes complementarios perfectos. ¿Qué significa que ambos bienes sean complementarios perfectos? Lo siguiente, que para producir más se necesitan necesariamente más de cada factor. Es decir, yo no puedo producir más solo con capital o solo con trabajo. Necesito agregar las proporciones V y U, tanto de capital como de trabajo, para poder producir más. Los puntos A, B y C de la gráfica representan estos puntos de producción donde se combinan de capital y trabajo en las proporciones dadas. ¿Qué pasa cuando hay un uso eficiente de los factores? Lo siguiente, cuando hay un uso eficiente de los factores, la producción se iguala a las proporciones dadas de ambos factores, tanto de capital como de trabajo. Si despejáramos esto, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la proporción de capital usado en la economía debe ser igual a la cantidad de capital usado entre la producción de la economía. Y la proporción de capital, perdón, de trabajo usada en la economía debe ser igual a la cantidad de trabajo usada entre el producto. Vamos a definir la tasa de crecimiento del stock de capital, ¿sí? Denotaremos con la letra G minúscula. La tasa de crecimiento del stock de capital quiere decir en cuánto ha aumentado el stock de capital en un periodo de tiempo. Matemáticamente lo definiríamos como la variación del capital entre el capital que teníamos antes. Esto es una expresión de manera discreta. Si lo queremos llevar de manera continua, cambiaremos la variación del capital por el diferencial del capital. Y expresamos la misma fórmula. La variación del capital entre el capital debe ser igual
al diferencial del capital entre el capital. En economía sabemos que la variación del capital se denomina inversión, es la adquisición de bienes de capital. Entonces, reemplazamos esta variación del capital por la inversión, que es una variable flujo a cambio de esta variación de la variable stock, stock de capital. Concluiríamos diciendo que G minúscula, que es la tasa de crecimiento del stock de capital, sería la relación entre la inversión y el capital. Si la senda de crecimiento de la economía es balanceado, el producto debe crecer a la misma tasa que el stock de capital. Quiere decir que la tasa de crecimiento de la economía, el crecimiento económico, debe ser igual a la tasa de crecimiento del stock de capital de la economía. Este supuesto se va a modificar conforme vaya desarrollándose el modelo, pero el punto de partida es este. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. En términos continuos, la variación del producto o el crecimiento económico sería el diferencial del producto entre el producto. Y eso sería igual, como dice el principio, a la variación del capital. Quiere decir la variación del capital entre el capital. Como ya habíamos visto aquí, la variación del capital es la inversión, entonces lo reemplazamos aquí también. Y eso nos daría G minúscula, que cuando existe una senda de crecimiento balanceado, representaría tanto el crecimiento del capital como el crecimiento de la producción, es decir, el crecimiento económico de la economía. ¿Qué pasa en el pleno empleo? Antes de ver lo que pasa en el pleno empleo, hay que definir lo que es pleno empleo. El pleno empleo en la economía quiere decir la producción que se alcanza cuando usamos tanto los factores de trabajo y de capital de manera eficiente. Quiere decir sacándole el máximo potencial posible. Cuando existe pleno empleo, el producto se iguala con la capacidad productiva. La capacidad productiva, también llamada producción potencial, es la producción que se puede alcanzar usando de manera eficiente los factores de producción. Y el producto sería la producción efectiva que hemos realizado. Cuando existe pleno empleo, esa producción efectiva es igual a la capacidad productiva del país, que habíamos definido en los supuestos que era un concepto calculable, se puede expresar de manera numérica. ¿Qué pasa además cuando hay pleno empleo? Cuando existe pleno empleo en la economía, la inversión también es igual al ahorro. La inversión es igual al ahorro entonces, y el ahorro tiene una forma adicional de expresarla, la cual es multiplicando la propensión marginal a ahorrar por el ingreso. Lo que nos quiere decir que una parte del ingreso, cuando aumenta, se destina tanto al consumo o al ahorro. Esa parte que se destina al ahorro, multiplicada por el ingreso, nos dará el ahorro total, que cuando existe pleno empleo es igual a la inversión. Si reemplazamos en la relación anterior, en la relación de crecimiento económico o crecimiento de capital, tendríamos lo siguiente. Como sabemos, el crecimiento era igual a la inversión entre el capital. Si cambiamos la inversión por la propensión marginal de ahorrar por el ingreso, lo reemplazamos aquí. Y de producción, esta Y, lo mandamos a dividir acá. K entre Y, que nos daría lo mismo. Tendríamos S minúscula entre K entre Y. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta relación entre K y Y, esa división, la habíamos calculado cuando definimos la función mínima de producción, es igual a la proporción de capital usado en la economía. Entonces podríamos definir que la tasa de crecimiento económico o la tasa de crecimiento del capital también se puede expresar como la propensión marginal a ahorrar entre la proporción de capital usada en la economía. ¿Para qué nos sirve esto? Para analizar lo siguiente. El crecimiento estacionario. El crecimiento estacionario es un concepto muy importante, porque nos mide el balance entre el crecimiento de la producción y el crecimiento poblacional. Porque el crecimiento de la producción da los recursos necesarios para que satisfagan todas sus necesidades las personas en el crecimiento poblacional. Entonces, cuando existe crecimiento estacionario, la tasa de crecimiento de la producción tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de la población, también denominada en algunos libros como la tasa de crecimiento del factor trabajo, N. Ya habíamos definido que la tasa de crecimiento económico era la proporción general entre la proporción de capital usado en la economía, V, y esto lo vamos a igualar ahora a la tasa de crecimiento poblacional. Ahora vamos a definir dos conceptos. G sub W, vamos a definirlo como la tasa de crecimiento que satisface a los empresarios. Como sabemos, los empresarios son los que invierten en capital y el capital es determinante en el crecimiento económico, como habíamos definido anteriormente. Entonces, este GW
va a ser la tasa de crecimiento económico que pone satisfecho a los empresarios. O sea, no quieren ni invertir más ni invertir menos con esa tasa de crecimiento económico. Así igual, tenemos V sub R, que nos va a definir la proporción de capital adicional que realmente demandan los empresarios. Quiere decir que los empresarios demandan invertir en una cantidad de capital que puede no ser la que se está usando en la economía. Entonces, la que ellos realmente demandan, la que quieren invertir, es V sub R. ¿Por qué definimos estos dos conceptos? Por lo siguiente, para comparar. Cuando existe pleno empleo, además de que la inversión es igual al ahorro y que se usan todos los factores productivos con su máxima eficiencia, tendríamos que la tasa de crecimiento que satisface a los empresarios es igual a la tasa de crecimiento real o efectiva que se da en nuestra economía. Además, tendríamos esta relación, que la propensión marginal a ahorrar entre la proporción de capital que satisface a los empresarios debe ser igual a la propensión marginal a ahorrar entre el capital adicional que realmente se consume en la economía. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer la siguiente comparativa y una de las conclusiones más importantes del modelo Harrod-Domer, el desequilibrio. ¿Qué pasaría si en nuestra economía la tasa de crecimiento real es mayor a la tasa de crecimiento que los empresarios esperan? Como G es mayor a GW, y habíamos pensado que G era S entre V, y que GW era S entre VR, para que G sea mayor a W, se cumple, ya que S es igual a S, que V debe ser menor que VR. Quiere decir que el capital que está invertido en la economía es menor que el capital que los empresarios desearían haber invertido. ¿Qué provoca ese desequilibrio? Que los empresarios quieran invertir más, porque la inversión ha sido menor que lo que ellos querían, entonces comienzan a invertir más. Pero ya habíamos definido que la tasa de crecimiento económico tiene mucha relación con la tasa de crecimiento de capital. Entonces, al haber crecido el capital a través de la inversión, vuelve a crecer la tasa de crecimiento económico, otra vez, lo que haría que esa desigualdad, en vez de corregirse, aumentara aún más, porque crecería otra vez la economía y ya tenía un exceso de crecimiento sobre el crecimiento esperado, pero este factor ha hecho que vuelva a aumentar, porque el desequilibrio se acentúa en vez de corregirse. Pasaría un caso opuesto, que la tasa de crecimiento real sea menor a la tasa de crecimiento esperado. Por tanto, V es mayor que VR, quiere decir que la inversión que se ha dado es mucho mayor a la inversión que los empresarios esperan. Como ellos no esperan esta inversión, entonces cae su inversión. Y al caer su inversión, cae el crecimiento económico, lo que haría que se acentúe aún más esta diferencia. Quiere decir que la tasa de crecimiento real sería aún menor que la tasa de crecimiento esperado, lo que volvería a hacer que vuelva a bajar la inversión y haría que la economía se mantenga en un desequilibrio constante. Bajo esta deducción matemática, el modelo de Harrod-Domer concluyó lo siguiente: hay una imposibilidad de crecimiento continuo del pleno empleo. No puede existir el pleno empleo porque para que se corrijan estas desigualdades, su efecto es acentuar la desigualdad. En vez de corregirla, la acentúan. Por tanto, no puede existir una economía de pleno empleo. Esa fue una de las conclusiones más importantes que dejó el modelo de Harrod-Domer. Ahora vamos a ver cómo se determina la función inversión en el modelo de Harrod y Domer. Ya habíamos definido que la inversión era importante por el crecimiento económico y habíamos definido que su tasa de crecimiento era muy similar a la tasa de crecimiento de la economía. En el modelo anterior, en el supuesto anterior, los tomamos como iguales incluso. Pero ahora vamos a determinar matemáticamente la función inversión. Primer supuesto, la propensión marginal a ahorrar, S, y la ratio capital-producto, que es la relación del capital invertido, son constantes. Segundo supuesto, el cambio en la producción, o el ingreso en este caso, va a ser igual al acelerador o multiplicador que se define aquí como 1 entre la propensión marginal a ahorrar por el cambio en inversión. Aquí tenemos un cambio que habíamos trabajado antes. Antes el cambio en inversión era igual al cambio en el crecimiento económico, el cambio de producto. Aquí ya introducimos el acelerador o el multiplicador de la economía, haciendo el modelo aún más exacto. También definimos lo siguiente: el cambio en la capacidad productiva del país, Q, es equivalente a la variación del stock de capital inversión por la inversa del ratio de capital. Quiere decir que la capacidad productiva del país tiende a aumentar cuando aumenta el stock de capital, lógicamente, porque hay más máquinas, hay más producción, entonces aumenta la capacidad productiva del país. Y no es exactamente igual, tiene una ligera variación que es expresada por el ratio inversa del capital.
Cuando la economía está en pleno empleo, se cumple lo siguiente. Se cumple que la capacidad productiva de un país se iguala a la producción del país. Ya habíamos definido eso anteriormente y queda aquí sentado. Entonces, ¿cómo habíamos definido la capacidad productiva de un país? Como la inversión por la inversa del ratio de capital. ¿Y cómo habíamos definido la producción de un país? Como el multiplicador, que es la inversa de la proporción marginal de ahorrar, por la variación en la inversión. Aquí, como estamos hablando de crecimiento, vamos a introducir un concepto importante, que es el tiempo. Por tanto, esta variación de la inversión está dependiendo del tiempo. Por eso, es la inversión por el tiempo. Aquí lo que queremos determinar es la función inversión, o sea, queremos despejar el i. Por tanto, para despejar el i, como tenemos aquí diferenciales, vamos a tener que resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. De primer orden porque solamente es la primera derivada de la inversión respecto al tiempo en esta expresión. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Primero ordenamos todos los términos. Al ordenarlo, dejamos el diferencial del tiempo a este lado y el diferencial de la inversión a este lado. Ordenamos, pasa a dividir la inversión, pasa a multiplicar el ahorro, la proporción marginal de ahorrar, y pasa a dividir o queda dividiendo el ratio de capital. Para eliminar los diferenciales, integramos. Al integrar nos queda lo siguiente, como integramos en relación al tiempo, nos queda que S por T es igual a la integral de 1 sobre la inversión, diferencial de la inversión, es el logaritmo natural de la inversión, más una constante. Ahora aplicamos un artificio para eliminar los logaritmos, que es poner la e de base en ambos lados. Aquí nos queda exactamente lo mismo, e y la elevada a la s entre k por t, y aquí aplicamos una propiedad, que es la que e elevada a un logaritmo natural va a ser igual al número que está en el logaritmo natural. Antes de hacer ello, expresamos esta base elevada a una suma de exponentes como el producto de dos términos con la misma base. Nos sería lo siguiente, ¿no? E elevado al logaritmo natural de i por e a la c. Aplicamos la propiedad, e al logaritmo natural de i nos queda i. Y acá e a la c, como es una constante, lo expresamos como si siguiera siendo una constante, por tanto se permanece como c. Despejamos el c, este c pasaría a dividir, pero como es una constante, acá sería esta expresión multiplicada por 1 entre c, sigue siendo una constante, por tanto lo ponemos como c. Y ahora que tenemos la inversión despejada, ya tenemos definida la función inversión. Entonces la función de inversión relativa al tiempo sería igual a e a la s por porque se imagina ahorrar, entre capital, entre ratio capital, todo por el tiempo, por una constante, igual a la inversión. Vamos a introducir una modificación al modelo. Vamos a expresar la función de inversión, pero ya no en términos de ahorro y capital, sino en términos de consumo y capital. ¿Cómo hacemos esto? Cambiando el ahorro por el consumo. ¿Por qué? Porque el ahorro y el consumo están relacionados a través del ingreso. Lo expresaríamos de la siguiente manera. Sabemos que el ingreso se destina tanto para el ahorro como para el consumo. Por tanto, una variación en el ahorro más una variación en el consumo produciría una variación en el ingreso. Expresado continuamente sería diferencial del ahorro más diferencial del consumo igual al diferencial del ingreso. Si dividiéramos a todos entre el diferencial del ingreso, aquí a la derecha eliminaríamos el diferencial del ingreso, porque pasaría a ser igual a 1. Este concepto, la variación del ahorro entre la variación del ingreso, es la propensión marginal a ahorrar, y la variación del consumo entre la variación del ingreso es la propensión marginal a consumir. Aquí, la variación del ingreso entre la variación del ingreso nos da igual a 1. ¿Por qué nos sirve esto? Porque podemos reflejar el ahorro y decir que el ahorro es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Esta ecuación de aquí nos indica cómo se puede expresar el ahorro en términos del consumo y nos sirve para poder expresar nuestra función de inversión en función al consumo también, a la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro modelo. En nuestro modelo habíamos definido que la variación del producto era igual a 1 entre la propensión marginal a ahorrar por la variación en inversión respecto al tiempo. Entonces, esta propensión marginal a ahorrar lo cambiamos por 1 menos la propensión marginal a consumir, porque queremos expresar esto en función al consumo. Algo importante a recalcar es que como la propensión marginal a ahorrar y la propensión marginal a consumir suman 1, entonces tanto la propensión marginal a ahorrar como la propensión marginal a consumir son menores que 1. Como son positivos, son mayores a 0. Por eso podemos concluir que tanto la propensión marginal a ahorrar como la propensión marginal a consumir
suman 1, y son todos entre 0 y 1. De la misma forma determinaremos la función inversión, pero ahora en relación a la propensión marginal a consumir. Decimos que el cambio en la capacidad productiva, como habíamos definido ya, era equivalente a la variación del stock de capital, la inversión, por la inversa del ratio de capital. Cambio en la capacidad productiva, no cambia respecto al anterior modelo, sigue siendo el cambio de capital por la variación en el ratio de capital. Con la economía en el pleno empleo seguimos definiendo que la variación de la capacidad productiva es igual a la variación de la producción. ¿Qué cambia aquí? Que en la producción ya no estamos hablando en función al ahorro y a la inversión, sino al consumo y a la inversión. Entonces reemplazamos 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumirse, y el resto sigue siendo igual a como lo habíamos definido. Igual aquí queremos expresar la función inversión, ahora en relación al consumo y a la inversión, entonces tenemos que resolver una ecuación diferencial. Ordenamos, integramos aquí, como sigue siendo un integral en relación al tiempo, esto se sigue tomando como si fuera una constante. Entonces lo tenemos así, 1 menos c entre k por t es igual a la integral de 1 sobre la inversión, la integral de la inversión a c. Aquí de la misma forma, aplicamos el artificio que habíamos aplicado antes, poniendo a la e de base, separamos este término en el producto de dos términos, aplicamos la fórmula del logaritmo, y nos queda la inversión. Esto, e elevado a una constante, nos sigue quedando una constante, esta constante pasa a dividir y sigue siendo una constante, por tanto, hemos encontrado la función inversión expresada en términos de la inversión, perdón, en términos del tiempo y del consumo. Entonces, hemos hecho una modificación al modelo y ahora podemos saber en cuánto cambiaría la inversión si cambia la propensión marginal a consumir. Quiere decir, cuánto dinero las familias destinarán al consumo cuando aumente el ingreso como una unidad. Eso es importante porque ya no necesitaremos saber necesariamente el ahorro de las empresas para definir la inversión, sino podríamos hallarla con el consumo y con el capital.